Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy hemos empezado ya con el proyecto. Ya os he dicho que os dejaría primero, una cosa muy guiada y hecha totalmente para que veáis cómo empezar con buen pie lo que es la práctica. Solamente el primero de los módulos que tenemos que hacer, y a final de semana pues ya os colgaré otro vídeo con la resolución entera de lo que es la semana cero. O sea, el proyecto está repartido en 5 semanas. Esta primera es de calentamiento, es el warm-up, simplemente para que vayáis con buen pie. O sea, ya que tenemos este año tenemos una semana más, o sea, ha cuadrado que tenemos una semana más de clase, pues podemos dedicarle una semana a hacer un calentamiento de la práctica, y puede venir bastante bien, porque todo lo que hagáis esta semana os servirá para hacer la práctica bastante mejor hecha que en caso de que no lo hiciéramos. Entonces, lo primero, os voy a explicar un pelín solamente de qué va la práctica entera, y luego veremos únicamente lo que hemos clasificado como semana cero, que es una simplificación, un conjunto muy pequeñito de todo lo que en principio tenemos que hacer en la práctica. O sea, la práctica que tenemos que hacer básicamente es definir qué es el aeropuerto de Barcelona, o sea, definir todas las partes, todo lo que tiene, y luego gestionar una serie de vuelos de llegada y una serie de vuelos de salida, y gestionar en qué sitio tiene que aterrizar cada vuelo y tiene que despegar cada vuelo para tener la ocupación del aeropuerto, o sea, organizar un poco las entradas y salidas. Entonces, más o menos, para que os hagáis una idea, supongo que todos lo conocéis, pero pues esto es el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo. Pues tiene 2 terminales, la terminal 1 y la terminal 2, y dentro de las terminales pues tiene por aquí áreas de embarque y cosas, y al final lo que tiene pues son gates, lo que se llaman puertas de embarque, que es donde un avión pues descarga la mercancía, o sea, descarga a la gente que ha llegado, se espera ahí un rato, le hacen sus cosas al avión y carga la siguiente mercancía, o sea, carga al siguiente grupo de gente que tiene que llevarse, y se va para otro lado. Entonces, un vuelo viene de un aeropuerto, llega aquí, se le asigna una puerta, se descarga la gente, se carga la siguiente gente y parte hacia otro aeropuerto, que es el aeropuerto de destino. Básicamente, pues, si vemos aquí, pues estas serían las puertas de embarque del aeropuerto, o sea, donde la gente coge, va caminando por aquí, van todos andando, o los llevan en autobús, se meten en el avión, o llegan de aquí, tal y tal, mira, hay mi primo que ha llegado, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, más o menos, o sea, hay que definir, por un lado tendremos un tiempo de la práctica para definir cómo es el aeropuerto, que cargaremos a partir de unos ficheros de texto que os daremos la estructura del aeropuerto definida en ficheros de texto, que tendréis que cargar dentro de las estructuras, definiéndolas. Y luego tendremos un par de cosas más, que son, pues, esto por ejemplo son las salidas, o sea, las salidas de Barcelona. Pues el vuelo tal se va al aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife y se va a tal hora, y se va por la puerta A22. El vuelo tal se va a Las Palmas de Gran Canaria y se va a la hora tal por la puerta tal. Y aquí tenemos unos ficheros que también os daremos, que son pues las salidas que hay que hacer, y otro fichero con las llegadas. Este vuelo pues llega a Barcelona, procede de este aeropuerto y llega a tal hora, y no sé, aquí esta página en principio refresca en tiempo real las salidas y las llegadas, pero bueno, aquí ponen todos gate 1. Pues bueno, pues se trata básicamente de eso. Lo que tiene que hacer nuestro programa al final es definir la estructura del aeropuerto de Barcelona, con todos esos elementos, con las gates, con todo lo que lo gestiona, y luego a partir de los ficheros de llegadas y de salidas, pues ha de ser capaz de distribuir correctamente las puertas de embarque para que pues el avión llegue a su puerta, que no haya ninguno, o sea, que no esté ocupado, que no esté aquello ocupado con otro avión, que descargue a la gente, que cargue a la siguiente gente, y que a su hora pues el avión salga y la puerta quede libre pues para lo que sea. Y básicamente es lo que tendrá que hacer el proyecto en la semana 4. Todo esto será en la semana 4. Entonces, para empezar, tenemos en la primera semana, pues hemos definido aquí, bueno, aquí tenéis explicado en la práctica, pues todas las cuestiones administrativas, o sea, lo que tenéis que tener en cuenta, ser cuidadosos y respetar todas estas cosas, ser organizados, hacer vuestras actas de reunión. Cada semana tenéis que entregar una documentación sobre qué habéis decidido, qué habéis hecho, qué ha hecho cada persona, qué tiempo más o menos habéis empleado en hacerlo, básicamente. Y luego pues tenéis unos entregables, que son los que tenéis que respetar, de entregas individuales o entregas de grupo.
Y básicamente pues aquí tenéis la forma de evaluar. El proyecto equivale al 40% de la nota final de curso y está dividido pues en entregas individuales, que son exámenes sorpresa, exámenes que en cualquiera de las semanas pues será pues un rato para verificar que cada miembro del grupo está haciendo faena, o sea que no hay nadie que no se entere de lo que se está haciendo. Las entregas del proyecto, de las diferentes fases, básicamente la que más contará será la última, que es lo último que entreguéis. Y bueno, pues más o menos aquí tenéis la distribución. Entonces, en esta primera semana lo que vamos a hacer es hacer una versión muy reducida del proyecto, muy sencilla, de forma que tengáis claro qué es lo que tenéis que hacer y cómo tenéis que organizarlo. Y esa es la faena de esta semana. Entonces, la principal dificultad que encontraréis es que vuestro programa ahora no será un solo programa, sino que serán varios ficheros, varios .py, donde en cada uno de ellos tendréis definida una funcionalidad de una parte del programa. Por ejemplo, en airport.py tendréis la definición de qué es un aeropuerto y las funciones que trabajan con un aeropuerto. En aircraft.py pues tendréis la información de un avión, de un vuelo. Hemos mezclado avión y vuelo para que no os guiéis, porque si no la práctica quedaría demasiado complicada. Si tuviéramos en cuenta aviones y vuelos sería muy complicado, así que identificaremos a un vuelo por el avión, por la matrícula del avión, y le llamamos aircraft, y aquí tenéis pues información del avión, la hora de llegada, hora de salida, la gate, pues todo lo que tengamos. Luego tenemos las terminales, y las terminales pues tendrán puertas de embarque que son por donde aparcan los aviones para soltar la gente o cargar a la gente. Y luego pues un módulo de funciones que no pertenece específicamente a ninguno de los módulos, sino que hacen faena que involucra a varios de los módulos. Y finalmente un programa principal que será un programa de usuario que permita al usuario pues utilizar toda la funcionalidad de lo que hayamos definido previamente. Entonces, en la primera parte tenéis que hacer cada uno de los módulos, definir la funcionalidad, hacer las funciones y hacer un programa de test que verifique que cada uno de estos módulos funciona correctamente. Una vez que lo tengáis, haréis el programa principal con un menú para llamar a toda la funcionalidad de lo que habéis hecho. Como todo esto estará aprobado, pues debería ser bastante sencillo hacer un programa con un menú que sea capaz de utilizar toda la funcionalidad de lo que ya habéis hecho antes. Entonces, tenéis básicamente pues aquí uno por uno todos los módulos. Tenéis que crear el airport.py con esta función que pone aquí y con un programa de pruebas para verificar que funciona. En este vídeo solamente os voy a hacer la definición de este elemento de aquí, y a partir de aquí durante la semana tenéis vosotros que trabajar sobre la primera parte de la práctica. Os aconsejo, aunque no sea evaluable esta primera, tenéis que trabajar lo máximo que podáis, porque de ello depende que entendáis perfectamente qué y cómo es lo que tenéis que hacer. Y luego, bueno, pues vosotros mismos ponéis en marcha el resto, el aircraft, el terminal, las funciones y el programa principal, y a final de la semana pues os proveeré un vídeo como este, un poco más rápido ya, con la solución de qué es lo que deberíais haber hecho, para que tengáis una cosa de decir, hostia, pues yo no lo he hecho así, o pongáis las dudas que tengáis sobre, y si lo hago así no estaría bien, y por qué no estaría bien. O sea, es importante que le dediquéis un poco de tiempo y que seáis muy conscientes de qué es lo que estáis haciendo. No copiar código, sino ser conscientes perfectamente de lo que estáis programando, para qué y por qué es cada cosa. Entonces, vamos a hacer la parte del airport. La parte del airport es un fichero .py que definirá la clase airport con una información que ha de tener de cada aeropuerto, ha de tener su ubicado, que es el código del aeropuerto, y el nombre. Y luego tenéis que hacer una función, tenéis que hacer un programa principal que defina un vector de aeropuertos, o sea, un vector donde cada elemento sea un aeropuerto, y también una función findAirport que reciba un vector de aeropuertos, el que habréis creado para probar, un código, el que queráis, o podéis hacer input o lo que queráis para probarlo. Y esta función pues ha de retornar el aeropuerto en caso de que se encuentre en el vector, o debe retornar none en caso de que no se encuentre el avión. O sea, pensar que esto es básicamente un BLO3. Esto es una especie de BLO3, pero metido en una función. O sea, es una cosa que debería ser muy sencillita. Habéis sacado muy buenas notas en el examen. O sea, que esto ahora debería ser sencillo, pero tenéis que aprender a organizar correctamente la información para hacer un proyecto más grande.
Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a hacer solamente el airport. Y ya digo, ya os colgaré la solución con todo entero al final de la semana. Pero tenéis que, no esperéis a que esté la solución, tenéis que trabajar vosotros para conseguir algo decente, funcional, y que estéis orgullosos y digáis, hostia, pues lo he entendido. O sea, mira, cosas que tenía que no acababa de entender, ahora las entiendo perfectamente. Ese sería el éxito que podríamos tener de esta semana de dedicación que vamos a hacer. Entonces, primero, bueno, yo que tengo aquí un proyecto que tengo creado para todas las cosas que voy colgando, pues todo lo de cada blog, de cada cosa. Entonces tengo aquí aquí ya hay ya carpetas de cosas que he hecho para probar, pero en principio en vuestra carpeta deberéis haceros una carpeta para cada semana. Imaginar, por ejemplo, que voy a hacer aquí, hago un nuevo directorio, lo voy a llamar, pues lo pongo con una rayita baja y lo voy a llamar week 0, por ejemplo, y aquí, imaginar que esto no estuviera. En la carpeta que tengáis para definir el proyecto, tenéis que crearos una carpeta para cada semana y en cada semana hacer el código de lo que tengáis que entregar. Seguramente a la siguiente semana tendréis que copiar lo que tenéis en esta carpeta, copiarlo a la siguiente para tomarlo como punto de partida para continuar programando. Pero conservar siempre el histórico de las cosas que habéis hecho cada semana, para incluso cosas que hayáis hecho y que luego no utilicéis, pues aquí tenéis el ejemplo de cómo lo habréis utilizado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el módulo del aircraft, ¿no? Pues bueno, pues damos de alta un archivo, un Python file que se va a llamar pues aircraft. No era aircraft o airport. Me parece que era, no me acuerdo cuál era el primero, es el airport, ¿eh? El primero que vamos a hacer es el airport, pues airport.py. Se le puede poner como es un Python file, ya lo pone él. Entonces, lo primero que tenemos que definir en el módulo, este será el módulo de pruebas. Lo primero que tenéis que hacer es la clase airport, ¿no? Entonces la clase airport, en cualquier clase, la forma de definirla es poner class, el nombre de la clase, y tenéis que definir la función init, que es la función que vale para inicializar los elementos de la clase. Entonces, ¿qué hemos quedado que iba a tener? Pues el ICAO y el official name, pues self.ICAO, esto en principio no vale nada, es una string, y self.official name igual a nada, tal. Y ya hemos definido la clase. O sea, lo que os pedimos son clases muy sencillas, algunas serán un pelín más complicadas, pero básicamente es determinar el nombre de la clase y en su función init, que es la que define los miembros, los atributos que va a tener un aeropuerto, pues un aeropuerto va a tener dos atributos: su ICAO, que es su código, y su nombre oficial, que es el nombre pues en letras, ¿no? Y dice, vale, pues a la vista de esto, yo lo que quiero ver es si esto lo tengo definido, ya puedo hacer un programa principal. Dice, bueno, pues voy a hacer aquí mi programa principal. Por ejemplo, pues, ¿cómo creo un aeropuerto? Aquí tenéis que tener muy clara la diferencia entre clase y objeto, o clase y variable. Airport no es una variable, es una definición de clase. O sea, es como si fueran los planos de un edificio. O sea, los planos de un edificio no son un edificio, describen la manera de cómo construir un edificio. Entonces, si yo pongo A igual a aircraft, no, airport, con esto estoy construyendo un aeropuerto. O sea, ahora A es una variable que se llama A y que es un aeropuerto. Luego contiene un ICAO y tiene un official name. Lo que puedo poner, por ejemplo, pues A.ICAO igual a, pues el que cualquiera, pues LBL, por ejemplo, y A.official name igual a, pues, aeropuerto de Barcelona. Vale, tengo un programa. Esto significa declarar una variable de tipo airport y asignarle valores a las propiedades del objeto de tipo airport, a la A. Pues ahora puedo imprimirla. Lo primero que tenéis que tener muy claro es lo siguiente: ¿qué pasa si yo hago print A? Si yo ahora ejecuto esto, fijaros qué cosa más fea escribe. Esto es porque Python dice, vale, A es un objeto, no sé qué quieres que te escriba. Pues te escribo la dirección de memoria que le ha tocado vivir. O sea, yo pues he buscado una zona de memoria para construir el aeropuerto y directamente pues le ha tocado vivir aquí. Bueno, pues para que aparezca esto con un formato decente podemos hacer dos cosas.
Bueno, tres cosas vamos a hacer. Por ejemplo, puedo hacer a.dict. Esto es una particularidad que tiene Python, que le podemos decir, dada una variable que es una clase, que por favor nos escriba todas las propiedades que tiene con sus valores. Y fijaros lo que sacaría esto. Claro, o sea, esto primero es lo que he impreso, print a, y si hago print a dict, me escribe esto. Claro, esto queda feo en el programa escrito, pero es un buen recurso para escribir lo que valgan las cosas que tenga una variable. Si lo necesitáis para debugar, para pintar cosas en lo que vayáis haciendo, pues es muy útil. Otra cosa que podríamos hacer es print a.icao, a.officialname. Vale, pues hacemos esto. La salida que obtendremos será esta de aquí, LBL, espacio, Aeropuerto de Barcelona. Y imaginar que podríamos hacer incluso otra cosa. Podemos aquí hacer, pues, dev, pues, pintar aeropuerto, que le pasamos un aeropuerto X, y esta función podría hacer print, pues, icao, coma, el x.icao, coma, aquí, pues, yo que sé, pues, nombre, coma, x.officialname. Y ahora podría aquí hacer, por ejemplo, pues pintar aeropuerto y le pasamos el aeropuerto. ¿Y esto qué es lo que haría? Pues lo escribiría así, escribiría icao dos puntos, lo que valga el icao, coma, nombre, dos puntos, lo que valga el nombre. O sea, fijaros que tenemos muchas maneras de presentar la información de una variable que es de tipo de una clase. O sea, esto investigarlo y entender perfectamente qué hace cada cosa de estas. Aquí lo único que hemos hecho hasta ahora es definir la clase, declarar una variable de la clase, asignarle valores a sus campos y sacar la información de la variable por pantalla de una manera o de otra. Es lo único que hemos hecho hasta ahora. Entonces, lo que dice el enunciado, vamos a ver qué nos dice el enunciado, que es lo que tenemos que hacer. Esto estaba por aquí. Dice, vale, dice, pues hay que definir la clase, ya la tenemos, que tiene su icao y el official name, ya lo tenemos, hemos hecho todo lo que nos piden, y ahora nos piden que escribamos una función que busque un aeropuerto en un vector de aeropuertos. Y para hacer eso, necesitamos crear un vector y meterle 5 aeropuertos, es lo que pone aquí, dice append in the vector airports antes de function. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es definir un vector de aeropuertos y verificar que tenemos correctamente lleno el vector de aeropuertos. Y después haremos la función findAirport, verificaremos que si le damos un aeropuerto que exista, nos retorna el aeropuerto correcto, y si le damos un aeropuerto que no exista, pues nos dirá none porque no existe el aeropuerto. Vamos a la faena. Entonces, para hacer eso, esto lo podríamos dejar, esto pues podéis dejar las cosas entre comentarios o lo que queráis para no perderla vosotros mismos, lo que vosotros estiméis. Y vamos a hacer aquí el programa. Entonces, para hacer un vector de aeropuertos, por ejemplo, voy a llamar vector aeropuertos, vector aero, y estamos definiendo un vector. Claro, en Python un vector es un vector, no es un vector de aeropuertos, es un vector donde caben cosas, pero nosotros consideraremos que aquí solamente vamos a meter aeropuertos. Entonces, ¿cómo metemos un aeropuerto en el vector? Vale, pues para meter un aeropuerto en el vector debería hacer, por ejemplo, esto. Ya que tengo esto aquí, bueno, pues lo voy a quitar todo esto y vamos a añadir al vector de aeropuertos, vector aero.append, le vamos a añadir el a que hemos hecho antes, ¿no? Para que quede más bonito. Voy a declarar el vector arriba, voy a definir un aeropuerto y se lo voy a añadir al vector, y voy a hacer lo mismo ahora y se lo voy a añadir al vector, pues LBL, pues LBH, y esto va a ser el aeropuerto de Huesca. O sea, esto los nombres lo buscáis vosotros, lo que vosotros veáis, ¿no? Y bueno, vamos a ver si esto funciona y qué es lo que hace. Claro, para ver que funcione, bueno, vamos a hacer primero, voy a poner aquí B y luego modificaremos, porque es muy importante que entendáis todo lo que estamos haciendo. O sea, tengo un aeropuerto A, lo he creado y se lo añado al vector. Ahora tengo un aeropuerto B, lo he creado y se lo añado al vector. Y ahora quiero comprobar que el vector contiene la información que he añadido. Entonces, lo normal es que me haga una función. Podría hacerlo directamente en el main, pero voy a definirme una función que va a ser, pues, listar aeropuertos
aeropuertos que va a recibir un vector de aeropuertos. O sea, VA es un vector de aeropuertos que va a recibir esta función y lo va a pintar. Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras. Primero voy a hacerlo de la forma, entre comillas, tradicional. Pues me hará falta un índice igual a 0, igual que ese índice sea menor que la longitud del vector de aeropuertos que me envían. Pues voy a hacer, dice, mira, qué curioso, tengo aquí la función de pintar aeropuerto. Pues la voy a llamar a pintar aeropuerto y le voy a pasar VA de IND, que es el aeropuerto. IND más igual 1. Y ya está, y esta va a ser mi función de pintar aeropuertos. Le paso un vector y me pinta los aeropuertos. Ahora queremos comprobar que funciona. Vale, pues vamos a pintar aeropuertos, listar aeropuertos, que es lo que hemos hecho ahora, listar aeropuertos, y le paso el vector aero, que es el que contiene, este vector que me he declarado es el que contiene los aeropuertos que he añadido. Si lo ejecutamos, dice, mira, perfecto, el ICAO de uno es este, aeropuerto de Barcelona, y el ICAO del otro, el aeropuerto de Huesca. Dice, perfecto, mira, pues ya sé cómo crear un vector, sé cómo añadir las cosas. Y dice, pues perfecto, ya está. Pues, ¿qué me falta para acabar lo que me piden? Hacer una función que busque en una lista si está un aeropuerto o no está un aeropuerto en la lista. Vale, pues vamos a hacer la función que nos piden, que se llama find airport, que nos dicen que recibe un vector de aeropuertos y un code, que es el código del aeropuerto que estamos buscando. Y esta función ha de retornar el aeropuerto en caso de que exista y none si no existe. ¿Qué tenemos que hacer? Pues podemos hacer, voy a hacerlo de tres maneras. Primero tenemos que hacer, esto es una búsqueda, con lo cual tenemos que hacer primero el recorrido, mientras que IND sea menor que la longitud de VA, aquí hacer alguna cosa, IND más igual 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que saber si lo hemos encontrado o no lo hemos encontrado. Pues encontrado igual a false, y mientras que tal y no lo hayamos encontrado, pues continuamos. Entonces, si el aeropuerto que estamos mirando, que es VA de IND, su ICAO es igual al code que me han enviado por parámetro, quiere decir que lo hemos encontrado y que saldrá del bucle. Y si no, lo que tenemos que hacer es incrementar. ¿Por qué lo metemos en el si no? Porque si lo metemos en el si no, no lo incrementará, y si lo hemos encontrado, IND será el índice donde se encuentra el aeropuerto que hemos encontrado. Entonces aquí tenemos que hacer, pues, if encontrado, tendremos que hacer un return de VA de IND, que es el aeropuerto que hemos encontrado, y si no, tenemos que hacer un return none para indicar que no lo hemos encontrado. Esta sería la forma, entre comillas, tradicional de lo que hemos visto que es la algorítmica más académica. Luego veremos que se puede hacer mucho más sencillo, pero esto lo tenéis que entender antes de proceder al otro. Y ahora, por ejemplo, después de listar los aeropuertos, vamos a hacer aquí un print para separar, siempre es bueno andar poniendo rayitas, y ahora vamos a llamar a find airport. Entonces, llamamos a find airport y le pasamos el vector de aeropuertos, y por ejemplo vamos a pasarle pues LEBH, vamos a pasarle este. Claro, esto es una función que nos retorna un valor, con lo cual hemos de guardar en algún sitio el retorno. Por ejemplo, llamar aquí pues K igual a lo que me retorne find airport. ¿Qué me retorna? None si no está, o el aeropuerto en caso de que sí esté. Pues if K es none, entonces haremos un print, pues no lo he encontrado. Y si no, haremos un pintar al aeropuerto. Como ya tenemos la función pintar aeropuerto, pues vamos a pintar aeropuerto y le pasamos la K, que es el aeropuerto. O sea, fijaros que es muy útil tener funciones que aunque no nos las pidan, podemos hacerlas para simplificar todo lo que estamos haciendo. Si ahora ejecutamos el programa, vemos que nos lista los aeropuertos, perfecto, es la llamada que hemos hecho a listar aeropuertos. He puesto aeropuerto, vale, igual, luego lo cambio. Y ahora, pues como si lo ha encontrado, nos saca este aeropuerto. Si por ejemplo le pongo aquí el BJ, hay que probar todas las situaciones, pues, y lo ejecutamos, no lo he encontrado. Dice, pues perfecto, ya lo tenemos hecho. Entonces, fijaros que ya hemos hecho todo lo que nos pide el enunciado. Lo que pasa que
para hacer los programas de prueba, lo que tenemos que hacer es no escribir el programa directamente aquí. Tenemos que hacer un if el name es igual a main, entonces hacemos todo esto, y si no, no. Esto es muy importante porque esto va a ser un módulo. Si ejecutamos el programa desde el módulo, si ejecutamos el airport.py, ejecuta esto, con lo cual vemos que escribe perfectamente. Pero imaginar que yo hiciera aquí ahora, doy de alta otro, new Python file, y pongo aquí, por ejemplo, pues pruebas py, ¿no? Y ahora voy a utilizar este módulo. Voy a hacer un programa que utiliza este módulo. Entonces, podría hacer lo siguiente, por ejemplo, pues import airport para poder utilizar las funciones del aeropuerto, y ahora quiero definir un aeropuerto y imprimirlo. Claro, si yo ahora hago a igual a airport y a.icao igual a pepe y aquí a.official name igual a aeropuerto de pepe, aeropuerto de pepe, y ahora pues hago pues print a dict. Vamos a ver qué pasaría si yo ejecuto esto. Es que me da un error porque dice que el módulo, que dice que un módulo no es scalable, o sea que no se puede llamar a un módulo. ¿Esto por qué es? Porque no es un airport, es airport.airport. Esto es muy importante porque como ahora la clase airport igual es un poco lioso porque la clase y el módulo se llaman igual, pero ahora mismo si hiciera esto sí funcionaría. Entonces una solución dice, mira, no me quiero liar tanto, o sea, pueden haber dos soluciones. Decir, mira, hago import airport as a C, por ejemplo, o a P. ¿Os suena de algo el import matplotlib.py as plt o el import numpy as np? Y aquí podría poner directamente pues ap.airport y funciona exactamente igual. ¿Entendéis? O sea, que una solución puede ser cuando hagáis los imports, pues le ponéis una abreviatura o algo para cambiar el nombre, porque si no queda un poco raro porque es airport.airport. ¿Qué significa airport.airport? Que es del módulo airport la clase airport. Y ahora pues podríamos hacer todo lo que hemos hecho, lo haríamos. Entonces, ¿qué pasaría? Imaginar que cojo esto de aquí, lo dejo como estaba, esto lo voy a mover para atrás, edit, un indent selection y le quito el ifo. Ahora tenemos aquí un módulo que hemos probado y que hace esto, ¿no? Ahora nos venimos al programa de pruebas, que simplemente estoy declarando un airport y escribiéndolo, y si ahora lo ejecuto, fijaros lo que ocurre, que me ejecuta no solamente lo que yo le he dicho en el programa, que es esto, sino que ejecuta todo lo que contiene el airport que está fuera de las funciones. Para que esto no ocurra hay que hacer eso, hay que ponerle el if este, todo lo que es el programa de pruebas meterlo dentro del if. Entonces de esa manera cuando hacemos un import, lo que haya dentro del if aquel del main no se ejecuta, solamente se ejecutará lo que pongamos aquí. Y este será prácticamente el main.py que tendréis que hacer después, utilizar todos los módulos para en un programa aparte verificarlo. Pero lo primero, lo que estamos haciendo ahora es estas clases, construirlas y verificar que funcionan. Entonces, en principio ya tendríamos hecha la faena, lo que nos piden en el enunciado ya está hecho. Hemos definido una clase airport correctamente definida, hemos hecho una función find airport correctamente hecha, que hace lo que tiene que hacer, y hemos hecho un programa de pruebas que crea un vector, añade un par de aeropuertos, en el enunciado dice que añadís 5, pues tenéis que añadir 5, tal, y luego hacer una función que los liste, porque si no los podéis ver por pantalla, pues no podéis probar la función. Aunque el enunciado no diga, haz una función que liste los aeropuertos del vector VA, pues aunque no lo diga, tenéis que deducir vosotros, por vosotros mismos, de que tenéis que hacer la función listar aeropuertos dado un vector para poder ver qué aeropuertos tiene el vector. Si no, pues tendréis que currar mucho y tendréis que mirar mucho con el debugger y muchas cosas. Y aquí pues la función find airport, que la hemos probado y ya funciona. O sea que esto es lo que se pide para el airport. Esto tenéis que hacer pues 4 módulos, uno para airport, otro para aircraft,
otro para el terminal y luego las funciones y un pequeño programa de pruebas como esto de aquí. Entonces, vamos a ver diferentes consideraciones que tenemos que hacer, que tenemos que tener con respecto a todo esto. Vamos a ver. Lo primero, esto de aquí es un coñazo. O sea, tener que declarar la variable, ponerle cosas, ponerle tal. Esto se puede arreglar de alguna manera, que esto ocupe menos espacio. Sí, por supuesto. Podemos hacer aquí, en la clase airport, yo puedo poner aquí de paso el ICAO, o sea, el IC, por ejemplo, y el N, el nombre. Y aquí le asigno lo que valga el C, y aquí le asigno lo que valga N. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo que para poder instanciar un objeto de tipo airport, hay que darle el IC, hay que darle el ICAO que va a utilizar y el nombre que va a utilizar. Entonces, aquí, en lugar de hacer lo que estoy haciendo, podría hacer lo siguiente. Podría mandarle LBL, coma, y podría mandarle el official name, y aquí exactamente igual. Podría mandarle el este, y podría mandarle el nombre que tiene. Y esto funcionaría exactamente igual que lo que hemos hecho antes. Si lo ejecutamos, es que funciona exactamente lo mismo. Escribe los nombres y tal. Perfecto. Podríamos hacer incluso, fijaros lo que podríamos hacer. Voy a copiar esto. Control C. Y aquí voy a hacer vector aero.append y le voy a meter esto y aquí le voy a poner LBJ de aeropuerto de Jaén. Claro, si ejecuto esto, tengo tres aeropuertos, el de Barcelona, el de Huesca y el de Jaén. Fijaros que puedo incluso añadir a un vector el resultado de crear una variable de tipo aeropuerto. O sea, no es necesario ni que la construyan otra y tal. O sea, fijaros lo que se puede llegar a simplificar el código en Python. Claro, es muy importante que entendáis lo anterior y que entendáis la forma de enviar parámetros al constructor del aeropuerto para que ya automáticamente pueda meter sus datos, e incluso hacer esto, añadir a un vector el resultado de crear un aeropuerto. No me ha hecho falta ni una variable auxiliar para hacerlo. Esta sería la primera consideración de código que, si lo entendéis, lo utilizáis. Si os cuesta entenderlo o no os parece bien, pues no lo utilicéis, ¿eh? No es obligatorio, pero os quedará un código mucho más legible y mucho más sencillo si utilizáis este tipo de herramientas. Lo siguiente que vamos a ver es, por ejemplo, en la función listar aeropuertos. Esto me está dañando la vista, voy a poner listar aeropuertos y listar aeropuertos. Está muy feo así, ¿no? Y vamos a hacer otra función como esta, pero de otra manera. De listar aeropuertos, versión 2. Y le pasamos una lista de aeropuertos. Voy a hacer la misma función, pero de otra manera. Fijaros lo que voy a hacer. For x in VA, pintar aeropuerto de x. Y vamos a llamarla, aquí en vez de listar aeropuertos, pues listar aeropuertos V2, que así llamaré a la otra función. Fijaros que hará exactamente lo mismo y ahora os comentaré por qué. Si ejecutamos, ejecuta exactamente igual. ¿Esto qué significa? Para todo X perteneciente a VA, que es un conjunto de aeropuertos, píntame el aeropuerto X. O sea, esto es como las matemáticas. Para todo X perteneciente a VA, pues imprimir aeropuerto de X. Pues, en matemáticas será calcular el sumatorio, o existe un no sé qué tal. Pues fijaros la diferencia. Esto hace exactamente lo mismo que lo de arriba. O sea, hacer un for es para cada elemento. ¿Qué quiere decir? Declarar un índice, recorrer todo el vector y acceder al elemento que está apuntando el índice en ese momento. Es totalmente equivalente. Si esto lo entendéis, lo podéis utilizar en toda la práctica y os saldrá un código mucho más reducido. Fijaros que aquí nos estamos ahorrando líneas y motivos de equivocación y cosas. Si no lo veis claro, no lo utilicéis. Eso depende de vosotros. Esta es la parte que os hemos enseñado algorítmicamente para que tengáis un criterio claro, sencillo y global de cómo se ha de hacer el recorrido de un vector.
En Python se puede recorrer un vector así, pero es mucho más críptico, es mucho más abstracto. Si lo entendéis, lo podéis utilizar. Vamos a hacer también la función findAirport. La voy a hacer aquí, la voy a hacer de otra manera. Def findAirport versión 2. Le vamos a pasar una lista de aeropuertos y un code, exactamente igual que la de arriba. Veamos, for x in va, if x.icao igual a code, return x, y si no, return none. Voy a poner, tampoco hace falta ahorrar tantas líneas. En Python se puede poner, cuando hay un if, se puede poner directamente al final. Pero ¿esto qué hace? Esto hace exactamente igual que esta función de arriba. ¿Por qué? Porque lo que hace es, para todo x que encuentre en el vector va, si alguno de ellos, su icao es igual al code, retórnalo. Al hacer el return, la función termina, con lo cual el bucle no continúa. Ya hemos terminado, no tenemos que poner el encontrado, porque el propio encontrado hace que retorne el elemento. Si este for termina y nunca ha salido por aquí, quiere decir que no había ningún elemento en el vector cuyo icao fuera el code, con lo cual tendrá que hacer un return none para indicar que no lo hay. O sea, esta función de abajo es exactamente la misma que esta función de arriba. Por ejemplo, si la utilizo findAirport v2, aquí tendría que decirnos que no existe, exactamente igual que antes. Sí, claro, justamente el que he creado le he puesto una J. He añadido uno con J y le he buscado el J. Pues en vez de J se va a llamar V. Le voy a poner V, ahora tendrá que decir que no lo ha encontrado. Funciona exactamente igual que la otra función. Pues bueno, pues estas son las consideraciones, y esto básicamente es lo que tenéis que hacer para la primera parte, para definir el aeropuerto, definir un airport, definir sus funciones, que como mínimo tiene que haber la que se os ha dicho, que era findAirport, pero podéis construir más, todas las que creáis necesarias para que el programa os quede lo más estructurado y lo más limpio posible, lo más entendible. Entonces, otra consideración importante es que en todas las funciones que hagáis, por ejemplo en esta de aquí, findAirport, ponerle un comentario, ponerle esto, 3 rayitas aquí, 3 rayitas debajo. Esto significa comentario gordo en Python. Entonces, la función esta, va, vector de airport, o sea, vector donde cada elemento es un airport, code, icao del aeropuerto a buscar en el vector, retorna el aeropuerto si lo encuentra, y none si no está en el vector. Y si acaso aquí se puede hacer una descripción, pues dado un vector de aeropuertos y un código de aeropuerto, busca en el vector el aeropuerto indicado y lo retorna. En caso de no encontrarse o lo que sea, la función retorna none. Esta sería más o menos la forma que tenéis que utilizar, en este estilo, más o menos, como vosotros estéis más cómodos, pero siempre cada función que hagáis tiene que tener una cabecera que indique qué es lo que hace la función, cada parámetro de qué tipo es y qué retorna bajo qué condiciones. Siempre tenéis que hacerlo así. Si encima lo ponéis aquí abajo, o encima, o lo que hay, por ejemplo aquí arriba, pues yo que sé, pues 04 del 4 del 2022, fulanito de tal, pues tendréis quién la hizo y en qué fecha se hizo. Y si ponéis aquí, por ejemplo, pues 08 del 04 del 2022, menganita modifica el bucle porque no sé qué. Por ejemplo, pues podéis aprovechar para tener en la cabecera de la función cuándo se hizo, quién la hizo, qué modificaciones se han hecho y por qué errores. Esto es lo normal en un proyecto. En un proyecto donde interviene mucha gente, se suele documentar todas las funciones con
quién es el autor de la función, qué es lo que hace, qué parámetros tiene, qué retorna, y el historial de modificaciones, dependiendo, pues cada grupo de trabajo y cada gente pues adopta un criterio para poder localizar correctamente pues los cambios que haya habido o lo que nos interese. Y esta sería pues la forma que tenéis que utilizar para documentar cada una de las funciones que hagáis. Entonces, ahora mismo aquí no sé, en el módulo según dice el enunciado, con esto estaría perfectamente definido. Tenéis que hacer lo mismo para la clase aircraft, en un módulo aircraft.py, y lo mismo para la clase terminal. Aquí tenéis que definir dos clases, la terminal y la gate, y tener en cuenta que una terminal tiene una lista de gates, es importante. Y luego un módulo funciones que valga para asignar la gate. Aquí ya os leéis qué es lo que tiene que hacer, documentáis la función y tal. Entonces luego tenéis que hacer un programa main que lo que haga sea utilizar todo lo que habéis hecho y hacer un programa de usuario que permita hacer esto. Por ejemplo, el shows airport information es una función que debe mostrar la información de los aeropuertos. Pues vamos a hacer un main muy reducido con esto para que veáis el ejemplo de cómo podría ser vuestro main, solamente utilizando esta clase. Entonces hago aquí un new Python file, lo voy a llamar pues main.py, y aquí hacemos el import airport. Aquí tenéis que hacer el import de todos los módulos que hagáis. Voy a poner as ap, para no llamarlo airport todo el rato. ¿Qué tiene que hacer el programa principal? Pues tendrá que ir pidiendo una opción hasta que el usuario diga salir. ¿Qué tenemos que hacer? Pues opción, por ejemplo, igual a tal, y while opción diferente de salir, que por ejemplo salir que sea el exit, de salir. Pues ¿qué tenemos que hacer? Pintar. Podemos pintar el menú a cada vez o sencillamente pintarlo una sola vez, eso ya lo que vosotros queráis. Y mira, pues voy a poner print menú principal, print unas rayicas aquí para que quede todo precioso. Vamos a hacer aquí pues print a, que sea pues listar aeropuertos, print salir. Este menú solamente va a servir para listar los aeropuertos y para salir. Entonces, para que el programa este funcione, deberíamos hacer más o menos lo que hemos hecho aquí en el programa de pruebas. Voy a hacer más o menos esto. Control C, me lo llevo para acá. Aquí puedo declarar pues VA igual a un vector, y aquí pues VA append, y esto es at.airport, porque airport está dentro del módulo de airports. Y aquí pues por ejemplo esto, y voy a añadir pues, el aeropuerto de Jaén, 4 aeropuertos, J, el aeropuerto L, el aeropuerto B y el aeropuerto H. Este es el de Lleida, este es el de Barcelona, y este es el de Huesca. Aquí poner nombres decentes, que para eso sois aeronáuticos, Yo pongo aquí cualquier cosa, pero poner cosas bonitas. Es aquí tenemos el vector. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, mira, pues mientras que el usuario no teclee una opción de salida, ¿qué tenemos que hacer? Pues opciones, vale, sí, pues opción igual a input, viene una opción, y aquí mientras que la opción sea diferente de, tendremos que hacer varias cosas y luego pues repetir de una opción. Este es el programa típico, y aquí al final pues print adiós, muy buenas tardes, por ejemplo. Este sería un recorrido de una secuencia por consola que hasta que no tecleemos la secuencia de final, que es la E de salir, pues continúa pidiendo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues if opción es igual a es la primera opción, pues tendremos que llamar a ap.listar aeropuertos, una que otra, y le pasamos el vector de aeropuertos. Y entonces, si aquí tuviéramos más opciones, pues el if, por ejemplo, si ponemos aquí el if opción igual a e, pues nada, pues aquí podemos hacer, por ejemplo, pues print has escogido salir, y
else print opción incorrecta, por ejemplo, ¿eh? Y aquí tendríamos lo que sería un programa principal de pruebas que nos permitiría únicamente llamar a la función listar aeropuertos, ¿eh? Si lo ejecutamos, nos pinta el menú principal, dime una opción, por ejemplo, pues A, dice, vale, pues me lista los aeropuertos. Dime una opción, por ejemplo, pues la W, dice, opción incorrecta. Dice, dime otra opción, pues la A otra vez, me lista los aeropuertos. Una opción, salir, dice, vale, pues adiós, muy buenas, directamente, no sé por qué ha puesto aquí el... vale, sí, no llega a ejecutar. Fijaros que esto no tiene sentido lo que he puesto, porque si pedimos una opción y es una E, automáticamente el bucle termina, con lo cual por aquí pues no pasará nunca, ¿eh? Pero bueno, era para que veáis que podemos poner el if para cada una de las opciones que hay. Y básicamente pues esto sería el ejemplo de cómo tenéis que hacer un main. Aquí pues podéis plantearos imprimir solamente el menú una sola vez, decir, no, yo quiero que me imprima el menú cada vez. Pues vale, pues aquí antes de una opción pues imprimir el menú. Por ejemplo, pues podemos hacer aquí, para no repetirlo dos veces, siempre teniendo en cuenta que las cosas repetirlas dos veces es muy feo, pues de pintar menú, por ejemplo, la función pintar menú podría coger todo esto, me lo llevo aquí para arriba, y aquí podemos hacer pues pintar menú, y antes de esto pues pintar menú. Si hiciéramos esto y lo ejecutamos, pues a cada paso nos iría pintando el menú. Dice listar aeropuerto. Ya vale, perfecto, y me pone otra vez menú principal. Pues vosotros mismos tenéis que hacer que las cosas os queden lo más bonitas y lo más decentes posibles. Y hasta aquí esta primera parte. Os habré lo mismo que hay para esto, pero para todo el preproyecto, para que veáis todos los casos de cómo asignar una gate, desasignarla, para ver cosas básicas, pero esto es fundamental. O sea, todo lo que estáis viendo aquí es fundamental para que el proyecto lo llevéis a buen término. Y es muy importante que defináis las clases tal como he ido haciendo yo. No tecleéis todo y pretendáis ponerlo en marcha. Tenéis que ir haciendo las funciones una por una, verificarlas, haceros un main para verificar que funciona, y luego pues un programa principal para poder llamar a las funciones y ver cómo funciona el programa. Pues un saludo, espero que disfrutéis mucho haciendo la práctica.